Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos proporcionalidad inversa 1 en proporciones. Veamos. Proporciones, proporcionalidad inversa. Y aquí comienza el concepto o la definición de proporciones con proporcionalidad inversa. Veamos. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas, la otra disminuye en la misma proporción. Habíamos visto al revés en proporciones con proporcionalidad inversa, directa. En este caso, cuando aumenta una, en la otra columna disminuye proporcionalmente. Y cuando disminuye en una, en la otra aumenta proporcionalmente. Por supuesto, vamos a ver varios ejemplos de esto. Luego dice, las cantidades inversamente proporcionales se relacionan a través de la función y igual a k sobre x. Esto es una fórmula, que también es una función, donde k recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Y para entender todo esto en proporciones, vamos a explicar con ejemplos cada uno de los problemas que veamos. En proporciones siempre hay que explicar con ejemplos porque es la única manera de entenderlo. Aquí tenemos dos cantidades, velocidad en kilómetros por hora y tiempo en horas, es decir, la magnitud velocidad y la magnitud tiempo. Las cantidades de la magnitud velocidad, acá hay 4 y acá hay 4 en la magnitud tiempo, en horas, hay 4 cantidades. Estas dos cantidades se relacionan entre sí mediante una constante k de proporcionalidad inversa. Veamos. Fíjense, primero, van aumentando las cantidades de kilómetro por hora, es decir, va cada vez más veloz. Y cada vez tarda menos tiempo, es decir, a mayor velocidad, menos tiempo en llegar al mismo lugar. Se supone que es un espacio constante, ¿no es cierto? Y una velocidad constante, cosa que es improbable, pero lo damos como un hecho, como para hacer un ejemplo. Si nosotros tenemos acá la multiplicación de ambas cantidades, considerando esta columna como la columna de las x y esta columna como la columna de la y, 50 por 24 es 50 por 24 que están en esta columna y en esta columna. ¿Ven? Da 1200. Si multiplico cada una de las x, o sea, de las 80, 100, 120, por cada una de las y, 15, 12 y 10, nos va a dar 1200. Es decir, multiplicando por fila, obtenemos 1200. Es decir, si yo tengo la fila donde tengo las x y las y las multiplico, es decir, multiplico así tal cual están en la tabla, nos va a dar una constante k de proporcionalidad, el mismo número que se repite. Esto está asegurando de que estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales, porque no solo aumentan y disminuyen las otras, sino que tienen una constante de proporcionalidad, es decir, aumentan y luego disminuyen estas proporcionalmente con una constante k de proporcionalidad igual a 1200. La función, entonces, fíjense que es k sobre x. ¿Por qué? Porque si yo tengo x por y igual a k y tengo k, x que está multiplicando puede pasar dividiendo. Y justamente las cantidades inversamente proporcionales se relacionan a través de esta función. Pero fíjense que lo más importante acá es que vayamos viendo que la primera columna le llamamos x, la segunda columna le llamamos y, x, y y k. Y esto nos tenemos que ir acostumbrando porque es como, digamos, matemática desde la base, ¿no? Nos va a acompañar durante los niveles intermedios, donde los niveles posteriores de educación, en matemática. Así que bueno, nos vamos a acordar mucho de este tema. Las x, las y, las k. Ahora bien, en proporciones siempre vemos ahora proporcionalidad inversa. Pero ¿cómo hago para calcular k en las tablas? Por ejemplo, en esta tabla nos piden calcular un
el K de proporcional para esta tabla. ¿Cuál es el K de esta tabla? Dijimos nosotros que multiplicando por fila obtenemos el K, ¿sí? Si ustedes ven, fíjense que multiplicando todos estos números de aquí por cada uno de los números de acá, el 1 por el 80, el 2 por el 40, el 4, se obtiene un número. Y a ese número le vamos a decir K. Entonces K sería X por Y, pues a cada uno de estos le llamamos X y a cada uno de estos le llamamos Y. Si ustedes quieren, por ejemplo, este es X1, X2, X3, X4, X5, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Si multiplico X1, que es 1, por Y1, que es 80, ¿cuánto daría? Si multiplico 2 por 40, ¿cuánto daría? Bien, a la cuenta de 3 yo lo voy a resolver. Ustedes yo creo que ya lo están intuyendo o sacando, pero yo lo voy a explicar luego. Ustedes pueden pausar el video e intentar resolverlo, o bien ya directamente mentalmente calcularlo. Bien, seguramente dijeron 80. ¿Y de dónde sale 80? De X por Y. Fíjense, 1 por 80, 80. 2 por 40, 80. 4 por 20, 80. 8 por 10, 80. 10 por 8, 80. Nosotros lo único que estamos haciendo en este video es identificando magnitudes que aumentan las cantidades de la primera columna y disminuyen las cantidades de la segunda o viceversa. En este caso aumenta la cantidad de máquinas automáticas y va disminuyendo proporcionalmente el tiempo en días. Una máquina tarda 80, 2 40, 4 20, 8 10 y 10 8. Pero hay una constante siempre de proporcionalidad, porque acá puede poner otros valores también y no existir un número que se repita, como en este caso el 80. En ese caso no sería inversamente proporcional, sería simplemente una tabla. En este caso es inversamente proporcional porque no solo al aumentar una cantidad disminuye la otra, sino que se puede encontrar una constante K de proporcionalidad inversa que es 80. Por ende, la fórmula asociada a esta tabla o la relación entre Y y X y K es Y igual a 80 sobre X. Yo lo que quiero que vayan viendo ustedes con estos videos es por qué de las fórmulas, cómo aparece Y, cómo aparece X, X por Y, la K. Yo quiero que ustedes pausen los videos, que los vuelvan a reproducir, que los vuelvan a repetir, digamos, a practicar, porque para mí siempre la práctica es fundamental. En este caso, más, porque empiezan a hablar letras, fórmulas, funciones, y después vamos a ver todos estos temas más adelante en profundidad, el tema de las funciones. Pero ahora solamente quiero ver cómo ustedes pueden ver cómo una fórmula asociada a la tabla aparece y realmente tiene sentido si vamos siguiendo paso a paso cada uno de estos pasos que nosotros hemos hecho aquí en esta tabla. Bueno, para mí la práctica es fundamental.